que ser propositivos, se debe ser propositivos. Por supuesto, se debe descartar la posibilidad de tomar recursos del Fondo Cuenta Especial ya menguado, hablando de 120.000 millones que quedan allí. Pero ante todo, la doctora Ligia propuso escuchar al doctor Fernando Telles Lombana, a quien hemos invitado, y muy gentilmente aceptó la invitación. Entonces, doctor Fernando, esa es la introducción que hago para, digamos, ponerlo en contexto de qué fue lo que sucedió ayer, muy en resumen, muy en síntesis, y por supuesto, además, cuál es el origen de la importancia de su aporte y de sus valiosas opiniones en torno al proyecto de ley. Le agradezco mucho, doctor Fernando, que nos haya aceptado la invitación, muy dispuesto usted, inmediatamente ayer dijo claro, con mucho gusto, y los micrófonos son suyos, doctor Fernando Telles. Gracias. Ante todo, muy buenos días, muchas gracias, doctor Ricardo. También le doy las gracias a la doctora Ligia por esos votos de confianza, como al doctor Manrique y al doctor Eugenio. En el mes de febrero, la Superintendencia de Notaría y Registro nos hizo conocer el proyecto de decreto para arreglar el problema que se había generado con el decreto por el cual creaban las pautas de la escritura digital. Lo principal que hay que observar ahí es que se quiere que en el documento electrónico tenga todos los principios del documento público notarial fedatario. Y dentro de las observaciones que se hacían al decreto es que siempre se parta del principio de la inmediación y el principio de la legalidad. Lo que queremos realmente dejar claro es que ni la firma digital o la firma electrónica puede llegar a reemplazar en ningún momento el papel del notario. Hemos venido escuchando durante el último año la entrada del metaverso, la entrada de las salas virtuales, y que eso va a sacar a los notarios de nuestra función esencial. Leyendo el proyecto y estudiando el proyecto con algunos miembros del Congreso de la República, como con algunos miembros de las altas cortes, llegamos a la pequeña conclusión muy personal, es que el proyecto no atenta contra el notariado. Lo que pasa, y en eso sí debemos tener en cuenta, es que el país como tal no está preparado para ejercer una función pública fedataria electrónica dentro del principio de igualdad. Para ello, una reunión que tuvimos hace 20 días con la Comisión Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones, nos mostraban cómo Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, esas solo 4 ciudades, tenemos en velocidad de internet una velocidad del 95 megabits, y que las otras 24 ciudades y áreas metropolitanas del país que constituyen las capitales de departamento tienen una velocidad promedio de 87 megabits. Ahí no hay ningún problema. El problema es que cuando miramos que el país tiene 1.101 municipios, la velocidad para esos municipios no alcanza ni siquiera el 40% de megabits por municipio. Es decir, que en 26 municipios del país concentramos velocidades del 90 megabytes y la mayoría del país solo tiene 40 megabytes. ¿Eso qué significa en palabras chiquitas? ¿Cuánto tiempo gastamos en subir un archivo a internet o en bajar un archivo a internet? Es decir, 26 municipios y áreas metropolitanas y el Distrito Capital tenemos la velocidad para poder hacer eso. Ayer hablaba con un ingeniero de una notaría y le preguntaba, oiga, ¿cuánto es la capacidad de velocidad que ustedes tienen contratada? Y me decía 200, 300. Nosotros en este momento estamos en 1000 y se está hablando con ETB para llegar a 2000 para los nuevos servidores que se quieren instalar. Entonces, el principio de la igualdad en esto del mercado electrónico no existe en nuestro país porque no tenemos la tecnología, no nos digamos mentiras. Y esto es un problema que se viene trabajando desde el 2007, en que se está intentando aumentar la cobertura de línea fija para que todas las entidades en todo el país
tengan la misma fuerza y tengan la misma velocidad. Pero lamentablemente eso es mentira, eso no es tan fácil llegar allá. Bueno, revisando el proyecto de ley, una de las cosas, y eso lo cogimos de unas conferencias que estuvimos en España en el año 2001 y después en el año 2002, es que el notario sí tiene que estar presente dentro de la redacción, de la recepción, como del otorgamiento de esa escritura digital. Ni la firma digital, ni la firma electrónica nos garantiza a nosotros que la persona que está suscribiendo el documento es plenamente capaz y que se puede obligar. Tampoco nos garantiza esas mismas firmas que la persona es consciente de lo que está haciendo y que su consentimiento no adolece ni de error, ni de fuerza, ni de dolo. En un foro que nos invitaron en noviembre del año pasado en La Rama, nos decían que la tecnología ha sido esencial en la rama judicial, pero es que el señor juez tiene el poder de entrevistarse con las partes, tiene el poder de decirles, oiga, coja el celular y dele la vuelta que yo quiero ver quién está alrededor suyo, yo quiero saber si usted sabe lo que está haciendo. Y eso se materializa en el proyecto y es lo que se pide en el proyecto realmente que se haga, es que el notario mantenga una entrevista de manera virtual en tiempo real con los otorgantes para que no vaya a haber ninguna causal de nulidad que pueda llegar a afectar ese instrumento público. Es indispensable y debe quedar brutalmente claro que ningún proyecto electrónico puede eliminar el principio de la inmediación del notario. Nosotros tenemos que hablar con las partes, nosotros tenemos que conocer a las partes. Una de las cosas que el proyecto trae muy claramente es que se respeta la autonomía del círculo notarial. Por algunas lecturas de documentos que hemos tenido, hemos visto que hay proyectos en los cuales se vulnere ese principio del círculo notarial, a lo cual pues hemos sido realmente claros al decirles que en este momento, a partir del artículo 131 de la Constitución, que está desarrollado en el decreto 960, que es muy anterior a esa Constitución, el artículo 99 dice que una de las causales de nulidad de cualquier acto público notarial es que el notario lo haga fuera de su círculo notarial. Y el mismo artículo segundo del decreto ley 960 de 1970 nos dice que el notario no puede ejercer sus funciones por fuera de su círculo notarial y que hay que estar dentro del respectivo círculo, como ordena la ley. Entonces, de acuerdo a algunos documentos que hemos tenido acceso, que han denominado enrolamiento, este proyecto no tiene ni trata en ningún lado este tema del enrolamiento y más que todo que se viole la independencia del notario entre su círculo. He entendido y he escuchado, y ayer llegué tarde a escuchar algunas menciones de algunos notarios, el temor que hay porque hay algunas notarías de algunas capitales que tienen concentrado temas como certificados de libertad, los certificados de cancelación de hipoteca, y que el temor es que eso se vaya centralizando poco a poco en pocas notarías. Realmente, mientras no cambien el artículo 131 de la Constitución, como tampoco el proyecto de ley está alterando el artículo 99 ni el artículo segundo del mismo decreto 960, se respeta la autonomía de los círculos notariales y eso nos da una gran tranquilidad. Hablando la semana pasada con algunos de los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo, le expresábamos el miedo que tenemos que se cambie la figura de la prestación del servicio público notarial fedatario en el país. Si bien es cierto, y ya les digo, de acuerdo a la reunión que teníamos en la Comisión de Regulación, de los 1.100 municipios que tiene el país, 965 municipios están considerados en categoría 6, es decir, que
el nivel de habitantes que tiene son muy chiquitos o que los ingresos mismos del municipio son muy pequeños. Y hablando con el exponente le decimos, mire, el notario es esencial respecto a que es una presencia real de la institucionalidad del Estado para que las personas puedan acceder a hacer cualquier tipo de consultas, porque nosotros estamos obligados bajo el imperio del derecho, no del interés de la parte. Nosotros tenemos la formación y la capacidad de guiar a los clientes y a los usuarios, y eso en los municipios alejados es bastante complicado, y es una de las misiones más grandes que cumplen los notarios que no están en las capitales de departamento o en distrito capital. Otro de los temas que sí nos preocupa dentro del proyecto de ley es que el notario responde por la correcta prestación del servicio cuando estemos utilizando estas herramientas tecnológicas. Y ahí sí me uno totalmente a lo que decía ahorita el doctor Ricardo Peralta, como lo que ha dicho el doctor Jorge Manrique Andrade, y es que la mayoría creo que no tenemos ni la capacidad mental para saber cómo va a funcionar eso de la herramienta tecnológica, ni tenemos los medios para poder hacerlo. Y de acuerdo a lo que les comentaba sobre la velocidad del Internet, pues 26 municipios, póngale 30 municipios del país, cuentan con esa velocidad. Y si se les cae o les llega intermitente, o si hay fallas del servicio de energía, o si los computadores no tienen la fuerza para aguantar, ¿cómo vamos a responder nosotros por esas fallas que se va a llegar a prestar en el servicio cuando nosotros estamos en una de las bases de la cadena, no somos toda la cadena? Entonces, en eso sí se recomienda a la superintendencia, a través del MINTIC y a través de la Comisión Nacional de Regulación de Telecomunicaciones, que ellos creen las plataformas tecnológicas para poder prestar ese servicio en óptimas condiciones. Lo segundo que nos preocupa muchísimo del proyecto de ley es que están dejando una parte en el tema de copias que podemos tener nosotros, la copia por haber generado el primer documento, el documento matriz, pero es que también nos están hablando de que va a existir un repositorio de la primera copia que va a estar en un depósito centralizado de la superintendencia financiera, y otro repositorio va a estar en la superintendencia de notariado y registro, y trae un articulito muy especial en el que dicen que nosotros podemos pedir copia de nuestra matriz, pero que ellos también pueden pedir copia de nuestra matriz. Pues lo que nos están diciendo en pequeñas palabras es que vamos a perder el control sobre nuestros archivos, y va a pasar lo mismo que está pasando hoy en día con los registros civiles, que la registraduría ya puedes pedirlo sin ningún problema, no importa dónde se encuentre el registro matriz, y nosotros también perderíamos pues esa matriz y la podrían llegar a administrar otras personas. De acuerdo volvemos al decreto 960 o al 2148, pues nosotros estábamos en la obligación después de tantos años de mandarle eso al Archivo General de la Nación para que ellos custodiaran. El Archivo General de la Nación, muy amablemente, a través de la ley del Archivo General de la Nación, fue muy claro en decirnos que ellos no tienen el espacio para aguantar eso. Entonces, que van a crear las condiciones para que eso se haga digitalmente. O sea, vamos a un tercer actor fuera del notario. La superintendencia financiera, la superintendencia de notariado y registro y el Archivo General de la Nación van a tener nuestros archivos digitales, porque el proyecto dice claramente que nosotros debemos digitalizar y mandarles eso a ellos. Entonces, des en cuenta, vamos ya 4 personas manejando nuestro archivo. A final de cuentas, terminaremos de perder el archivo, y ahí sí, como me decía un notario la semana pasada, pues yo cojo todo eso, lo monto en un camión y se los mando en físico. Pues si ya no tengo el archivo físico, si ya no tengo la protección del archivo y todo está en un archivo digital, pues yo les mando eso. Yo me voy a quedar, estoy pagando una cantidad de plata por guardar un archivo que ya ni siquiera voy a poder custodiar ni proteger. Entonces, ese es uno de los peligros que sí trae el proyecto de ley. Hay que tener en cuenta, y una de las cosas que se discutió hace varios años, cuando se cayó por parte de la Corte Constitucional el decreto que reglamentaba esta escritura digital, este documento digital, es que todas nuestras actuaciones están basadas en el principio de legalidad y con el absoluto respeto que me debe la Superintendencia de Notariado y Registro.
una circular, una instrucción administrativa tiene inferior categoría frente a una resolución. La resolución tiene inferior categoría frente al decreto y el decreto tiene inferior categoría frente a la ley. Y hemos visto cómo nos han ido metiendo a través de instrucciones y de actos administrativos, de comunicaciones, cómo quieren, cómo están legislando ellos, desconociendo decretos y desconociendo leyes. Y si no observamos esas instrucciones, nos puede llegar una investigación. Pero si les decimos, ojo, el principio de legalidad hay que respetarse, por eso se cayó el decreto, pues ya comenzamos a tener roces con la misma superintendencia. El último acto que tuvimos el honor de conocer fue hace 2 días, cuando nos enviaron respecto a la obligación legal que tiene la superintendencia desde el año 70 con el archivo de los testamentos. La superintendencia, por una cantidad de acciones de tutela que le han ido llegando, se dio cuenta que no tiene la información y que en 50 años tampoco ha recopilado la información. Entonces ahora nos dicen, mire, usted está en la obligación de subir a la plataforma todas las sucesiones que se presenten de aquí para adelante, consultar si esas sucesiones están en la base de datos e igualmente tiene que ir alimentando la base de testamentos de aquí para adelante. También tiene un cosito por ahí que nos dicen, no, y si acaso tiene de atrás, pues también métanlo. Todo el trabajo que tenemos, el personal que estamos utilizando, que ya no nos está dando abasto por la cantidad de plataformas que tenemos que estar alimentando, y ahora nos meten una nueva, pues les cuento que eso me genera bastante dolor de cabeza y les vuelvo a decir, nosotros debemos obrar bajo el principio de la legalidad y mientras una ley no nos esté transfiriendo eso o un decreto no nos esté transfiriendo, pero no nos lo estén metiendo por una instrucción administrativa, pues realmente quedamos un poquito preocupados. Una de las cosas que también nos está generando preocupaciones respecto al proyecto es la veracidad del documento digital, porque mientras ese documento esté en mi custodia, pues yo puedo responder por él, pero si ya tengo 4 actores, que como les estaba diciendo, que era la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Notario de Registro, el Archivo General de la Nación, pues esa veracidad y esa autenticidad del documento pues se puede ir perdiendo, porque yo puedo custodiar y dar respuestas sobre lo mío, pero no sobre los demás. Cada rato, creo que nos ha pasado a todos, nos llega un correo electrónico, diga si verdad o no este documento que le estoy mandando es suyo. Y uno queda como asustado, entonces tiene que mandar a traer el libro y tiene que ir a revisar que todo esté igualito como está en el libro y que hay que revisar que cuando se digitalizó ese documento esté igualito, y aún así a uno le da bastante miedo ya decir, sí, esto sí es mío. Bueno, es indiscutible y se los digo como parte esencial y se le ha recalcado a la superintendencia y se ha recalcado a algunos ponentes que el principio de la inmediación notarial no puede ser sustituido por ninguna herramienta tecnológica. Si bien es cierto, las personas sí tendrán que venir a inscribirse y a dar sus autorizaciones en la notaría y tendremos que guardar esos archivos y tendremos que crear unas carpetas especiales para verificar que la persona sí vino a la notaría y presentó las primeras autorizaciones. Es indispensable, se los ratifico, que el notario al momento de la producción del documento digital esté en contacto directo por medio de una entrevista directa con las personas, con los otorgantes que están gestionando ese documento. ¿Para qué? Les vuelvo a decir, para evitar que los documentos no vayan a tener el consentimiento, que la persona que va a otorgar el documento no vaya a haber error, fuerza o dolo, o que la persona tenga una discapacidad para discernir sobre los actos en los cuales se está obligando, y que podamos dar un principio de veracidad a partir de la legalidad, partiendo de esa entrevista en tiempo real, que lo que nos va a dar es ese principio de la inmediación. Les vuelvo a decir con todo el debido respeto, los medios electrónicos, lo que es la simple firma digital como está plasmada, no garantiza que no vaya a haber vicios en el consentimiento y no garantiza que la persona, esa firma digital no nos va a garantizar que la persona está consciente de qué se está o a qué se está obligando.
ya el resto de cosas del documento y del proyecto, pues un solo punto que nos parece adicionalmente importante es que las oficinas de instrumentos públicos tengan la misma capacidad tecnológica que nosotros tenemos. Y hablando hace poco con los registradores, con algunos registradores, ellos me decían, mire, a mí se me va el internet cada rato, a mí se me va la luz, yo no tengo el computador con la capacidad para aguantar todo lo que me están mandando. Gracias al COVID, muchos de los calificadores ni siquiera están en sus oficinas y menos en los municipios donde están esas oficinas, sino que les están mandando electrónicamente esos documentos. Entonces, eso nos implica la obligación de que cuando se digitalice esté perfectamente claro todo el contenido para que no vaya a haber excusas de que no lo puedan devolver. Además, porque las mismas causales de devolución de los documentos tradicionales se le están aplicando a los documentos digitales. Entonces, mire, no fue rubricada todas las hojas, mire, no iba completo el texto, no se entendió por la resolución. Eso implica plata. Y vuelvo a lo que decía el doctor Ricardo Peralta. ¿Quién? O sea, nosotros sí vamos a tener todos los notarios dentro de ese principio de igualdad que están reclamando, vamos a tener que solicitar que gracias a este proyecto existan las plataformas tecnológicas donde todos los notarios podamos acceder y nos podamos montar para poder llegar a hacer los procedimientos que se necesitan. Realmente eso es lo único que les quería decir sobre las observaciones. Me han pedido el documento que había mandado. Ahorita se lo pasaré al señor director jurídico de la Unión para que lo muestre, por dos observaciones que me pidieron que le hiciera al mismo documento. Pero les digo una cosa, los círculos notariales hay que respetarlos, porque de ahí es que todos y cada uno de nosotros dependemos en nuestra existencia. Si el círculo notarial desaparece, lo cual tendría que reformar la Constitución y a cambiar el artículo 130 y 131, les digo el artículo 90 y el artículo 2 del 960, pero si eso no ocurre, el círculo nos hace valer en la prestación de nuestra fe pública notarial, porque los que prestamos la fe pública notarial somos nosotros, como el señor registrador, que es el que imprime la fe pública registral. La responsabilidad está en nosotros, no en las máquinas. Y las personas no van a hablar con las máquinas. Las personas vienen a hablar con el notario o con los funcionarios del notario, no con las máquinas. Y eso debe ser clarísimo. Nuestra sociedad, así es, crean que estamos en Dinamarca. No, estamos en Colombia, caballeros. Y la gente necesita de nuestro apoyo como personas y como seres humanos. A nosotros cuando estábamos en el concurso del 2008 nos decían claramente, el notario no solamente habla con palabras, las personas no hablan con palabras con el notario nomás, hablan con gestos, hablan con miradas, hablan con movimientos de manos, hablan con expresiones. Y ese es el poder del principio de la inmediación, donde nosotros debemos determinar si las personas nos están diciendo lo que quieren y si están libres de cualquier vicio. Por eso, dentro de ese proyecto, es esencial que exista la entrevista del notario al momento de la generación del documento electrónico. Les doy las gracias, vuelvo a darle las gracias al doctor Ricardo, a la doctora Ligia por todo eso que dijo, al doctor Eugenio y en especial al doctor Jorge Enrique Manrique. No pude asistir a las reuniones que él muy amablemente me invitó por una calamidad que se me presentó, pero he estado muy atento a todos los documentos que él ha generado. Me parece, y se los digo con el debido respeto, que sí fue víctima de piedras que no se merecía, pero lo importante para cerrar esto, somos más de 900 notarios, es indispensable que todos estén pendientes de esto y que todos estén trabajando, ¿sí? No puede ser que los enemigos del notariado, que son muchísimos fuera, estén logrando crear grietas dentro de nosotros mismos para dañar nuestro gremio. El notariado es esencial y desde la colonia siempre ha sido una institución esencial y de acuerdo a las conferencias que llevamos en España es esencial para las personas. No dejemos que los medios tecnológicos nos asusten. Los medios tecnológicos son necesarios siempre y cuando nuestra experticia exista. Para cerrar, en unas conferencias que estuvo en la Universidad Javeriana hace como un mes y medio, dos, un gurú de todos estos temas nos decía una cosa: sí van a desaparecer muchísimos oficios
por los medios electrónicos, por el metaverso, porque hay que crear obreros para que manejen eso. Pero las personas que tenemos la experiencia en tiempo, en estudio, de verdad, miren, el diablo no es diablo porque se llame diablo, es por la experiencia que ha adquirido en su vida. Y los notarios que hoy estamos sentados tenemos muchísima experiencia. No vamos a desaparecer mientras hagamos sentir la necesidad que hay que proteger el principio de legalidad a partir del principio de inmediación. Les doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Perdón por ser tan peleón y cuídense y pórtense bien mal. Doctor Ricardo, les cedo la palabra o a quien sea. Esos que tienen las manos levantadas, me imagino que debe ser con con los que están manejando todo esto, que yo soy bastante, yo no sé cómo se maneja esto. Entonces ahí los dejo. Aló, aló, al fin, aló, aló, ¿me escuchan? Ricardo, ya está bien. No, es que no me van a activar el micrófono. Muchas gracias, doctor Fernando. Mire, aquí empezamos a tener un claro ejemplo de las dificultades de los ámbitos telemáticos. En esta sesión me ha sacado el sistema en 9 oportunidades me ha sacado. Ahorita había quedado sin micrófono, afortunadamente ya el personal técnico de la Unión Colegiada me ha habilitado nuevamente el micrófono. Le agradezco infinitamente, doctor Fernando Telles, su valiosísima intervención, sus aportes, ese análisis, por supuesto, que parte de los aspectos fundantes normativos del notariado, como usted lo ha referido, temas como el de la inmediación, temas que de pronto con los que se quisieron abrir ayer, algunos aspectos toca usted de las copias del protocolo notarial. Veo una audiencia mayor hoy que la de ayer y por esa razón debo hacer nuevamente una breve introducción en el sentido de señalar los temas complejos y cruciales que en Consejo Directivo del 18 de abril se trataron. El primero de ellos refería a la comparecencia por medios electrónicos. Pero usted, doctor Fernando, toca un tema muy importante. La identificación o comparecencia es una cosa, pero más grave es o más complejo es establecer la capacidad o consentimiento del usuario de los servicios digitales. También se había tocado este tema muy importante que refiere a la responsabilidad del notario a través de los medios, de la utilización de los medios telemáticos, versus la seguridad. Tenemos sistemas y entornos digitales que nos brinden total seguridad a los trámites que se realizan allí. El tercer tema, el soporte físico. Un cuarto tema, la identificación, ya lo vimos a través de medios digitales, una la comparecencia del usuario, otra la identificación a través de los medios telemáticos. El de las copias que usted bien refiere, el de las primeras copias que prestan mérito ejecutivo, que ya no se expedirían segundas copias, y el tema del protocolo notarial, que como usted bien lo advierte, prácticamente se podría llegar a perder el control del mismo, pues como lo expliqué ayer y comenté como una anécdota en el seno de la capacitación que se realizó en la ciudad de Neiva, en la intervención que hicieron la superintendente delegada, que aludía a este protocolo, le insistía yo, la interpelé diciéndole que si por derecho de petición le pedían estas copias, las entregarían. Dijo pues que no, porque para eso está la notaría. Le dije, y si acuerda una acción de tutela, una acción constitucional, por supuesto sí las expedimos, porque es una orden judicial. Eso quiere decir que se terminaría de alguna manera focalizando o enfocando el usuario y los servicios notariales a pedir las copias a este tipo de repositorios o de protocolos notariales, quedando un poco rezagadas allí las notarías. Y el tema del REL, de la radicación electrónica a través de copias electrónicas ya no físicas. Esos son aspectos vitales para esta discusión. Dentro de los aspectos, por supuesto que soy ejemplo hoy, fallas del servicio de conectividad, falta de servicio de energía, como usted bien lo refiere, 965 municipios de sexta categoría, nos lleva a no oponernos
para nada a la utilización de los medios tecnológicos, pero sí a que estos estén garantizados para que podamos realmente prestar un servicio. El proyecto de ley indiscutiblemente está orientado a mejorar los servicios notariales en beneficio del usuario, pero ¿hasta dónde realmente ello va a ocurrir cuando no tenemos una igualdad tecnológica? Cuando lo que existe es un analfabetismo digital en el sentido de que en el grueso de esos 965.000 municipios de Colombia, como es el caso de mi notaría y de mi círculo notarial, las personas pues ni siquiera tienen correo electrónico. Las personas utilizan lo que llamamos en el argot popular los celulares flechas, que no tiene ningún tipo de conectividad, ni ningún tipo no es un smartphone, están lejos de eso los usuarios nuestros en las regiones de Colombia. Y pues muy preocupante, insisto, y quiero que se abran los micrófonos en la discusión para que, repito, en un diálogo franco, directo, constructivo, propositivo, respetuoso, el notariado y las bases del notariado se pronuncien acerca de estas muy sentidas preocupaciones que nos embargan, repito, no solamente a los notarios de las regiones de Colombia, porque somos todos, no solamente notariado subsidiado, sino muchos otros notarios que tienen también dificultades, pero por supuesto el tema de la desigualdad tecnológica, de la imposibilidad tecnológica en virtud de fallas de conexión de fluido eléctrico, que es una realidad en el grueso de las notarías subsidiadas del país. ¿Y quién puede asumir ese costo para generar esa infraestructura y que no se rezaguen entonces, se produzca un mayor rezago entre esa notaría subsidiada de la provincia colombiana y otras en capitales? Con esas sugestivas palabras, quiero abrir los micrófonos para que se den las intervenciones que a bien se tengan. ¿Quién le levantó la mano? Perdón. Doctor Luis Efrén Leighton. Creo primero estuvo la notaria cuarta. Gracias, doctor Ricardo. Dice notaria cuarta. No, doctor, yo la levanté primero, doctor. Muchas gracias, muy amable. ¿Sí me escucha, doctor Ricardo? Perfecto, perfecto. Sí. Claro, nítido. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los notarios, las notarias y notarios que hacen parte de esta reunión tan importante. Doctor Fernando, muchas gracias por su intervención tan clara, tan concreta y tan concisa frente a algunos temas que nosotros hemos venido tratando desde hace tiempo, ya más de 2 años. Me identifico totalmente con usted, doctor Fernando, sobre esta limitación de funciones que ha venido ejerciendo la superintendencia al pretender, o lo ha hecho, que a través de circulares y directivas venga cambiando la ley, inclusive la constitución política. Por ello, nosotros siempre hemos estado muy pendientes, haciéndole control de legalidad a estos actos administrativos, entre comillas, y hemos sido tan osados que nos ha tocado ir a la jurisdicción contenciosa administrativa para hacer que un juez de la República le ponga coto y contenga esta proliferación de circulares y directivas que en últimas no han hecho sino desconocer la Constitución y la ley y asignarnos funciones a nosotros que no es competencia de la superintendencia. En ese orden de ideas, es bueno mirar y complementar sobre un tema que trató el doctor Telles, supremamente importante, y es frente a los municipios del país. Hoy en día somos no 1.102 municipios, no 1.123 municipios de todo el territorio nacional. De esos 1.123 municipios, en gracia de exclusión, serían 32 ciudades capitales que tendrían la optimización en la velocidad del servicio de Internet. ¿Qué significa eso? Pues que alrededor de 2.9% serían los municipios del país que estarían en capacidad de afrontar y de asimilar este proyecto de ley y de implementar la virtualidad, digamos, de manera eficaz y eficiente al interior de las notarías. ¿Qué pasaría? Pues que el 97% de los municipios restantes del país, pues estaríamos en inferioridad de condiciones, Luego, en ese orden de ideas, pues como lo dice el doctor Telles, el mismo doctor Ricardo Peralta, pues el proyecto de ley está hecho para un país supremamente desarrollado, lo dice usted, para Dinamarca o para Holanda, etcétera, etcétera, pero no para Colombia. Es decir, uno mira que este proyecto de ley está hecho desde un escritorio para
para que, digamos, sea real desde Bogotá o las grandes capitales, pero no para los municipios. Se ha dicho hasta la saciedad que las notarías no accedemos a un servicio eficiente de Internet. No las notarías, los municipios en general. Y los municipios de cierta categoría, como acaba de decir el doctor Ricardo Peralta, que son alrededor de más de 900 municipios de sexta categoría. Pero el municipio de sexta categoría no significa que sean municipios pequeños, no, señores. La categorización de los municipios en este país es por el número de habitantes, por el tema presupuestal, pero no por el territorial. Hay municipios que tienen más de 20, 30.000 habitantes y son de esta categoría. Luego, el tema de la eficiencia es el tema de la conectividad, que no existe de manera, digamos, concreta al interior de los municipios donde hacemos presencia de la gran mayoría de las notarías en este país. El proyecto de ley, mirándolo así uno por encima, ese artículo 80A que crea el proyecto de ley, para mí es un artículo supremamente lesivo para el notariado colombiano. Lo acaba de decir a nivel general el doctor Telles, y es un artículo increíblemente que le da facultades a una superintendencia que no tiene nada que ver con el tema notarial. O sea, la superintendencia financiera claramente está estatuido por Constitución y por ley que regula y vigila y tiene que ver con asuntos de la banca, del sector financiero y no el notarial. ¿Cómo así que le van a asignar, digamos, una función para que almacene un repositorio de escrituras que puedan prestar mérito ejecutivo y sea manejado a través de la superintendencia? Cuando eso no puede ser así, nos estaría, digamos, desplazando una función de suyo del notariado colombiano. A eso yo creo que no le podemos apuntar y tenemos que ser muy concretos, doctor Ricardo, como presidente en este momento, en buscar una alternativa y que ese artículo o se excluya o se mejore la redacción en el proyecto de ley, doctor Ricardo, porque no me parece procedente. Y el proyecto de ley en sí, señor presidente y notarios, a nivel general, pues se da funciones a la superintendencia para que siga expidiendo circulares y directivas y siga desconociendo la ley y la Constitución y asignándole funciones al notariado colombiano, para lo que nosotros hemos sido supremamente críticos al respecto. Por aquí, al final, dice el proyecto de ley, en el parágrafo del artículo 9, dice de manera clara que al modificar el artículo 14 de la 1579, el parágrafo 2 dice, voy a leerlo textualmente, dice: en aquellas oficinas de registro de instrumentos públicos donde se garantice el manejo de imágenes digitales con la debida seguridad jurídica de las mismas y o que reciban los documentos sujetos a registro por medios electrónicos, sea de notarías, despachos judiciales y entidades públicas con firma digital, previa concertación de la integración a este servicio. Es decir, le estaría dando la facultad a estas oficinas si quieren o no quieren recibir los documentos digitales. Luego, o es o no es. En ese sentido. Y lo otro que nos preocupa al notariado subsidiado es la financiación de la implementación de la digitalización. Para nadie es un secreto que se ha venido esperando es que a través del Fondo de Cuenta Especial se hagan las grandes inversiones y se financien estos gastos. No puede ser así, tiene que quedar claramente definido cómo va a ser la financiación del proceso de digitalización del notariado colombiano, que no solamente los subsidiados, hay notarías que no son subsidiadas, que viven en el centro, ni son y son. Es decir, viven con condiciones económicas supremamente difíciles y por ellas pues casi nadie digamos que se pronuncia. Entonces, en ese sentido, señor presidente, creo que debemos ser muy concretos en el tema del seguimiento a este proyecto de ley, que me parece muy pobre. Un proyecto de ley, como lo dijo el doctor Jefferson ayer, es como por salir no lo dijo él, pero lo digo yo, es como por salir del paso, porque ya no quedan sino 2 meses para presentar el proyecto de ley, aprobarlo de acuerdo a la orden que dio la Corte Constitucional. No puede ser así, que por llenar un vacío vayamos a quedar nosotros lesionados y bajo una ley que en última, si se da, pues no va, digamos, que a mejorar en nada el sistema notarial. Lo decían ayer, que el proyecto de ley busca es defender los derechos de los usuarios, sí y no, porque la gran masa de usuarios del sistema notarial colombiano viven en el sector rural de este país, y el sector rural de este país no tiene ni vías carreteables, comenzando. Entonces, ahora, ¿cómo vamos
a pretender que el tema de la digitalización y la implementación del sistema electrónico notarial sea pues como si fuéramos en un país desarrollado. Primero hay que empezar por lo primero. Nosotros hace 20 días le dirigimos un oficio a la señora ministra de las MINTIC y a la dirección respectiva, donde le estamos pidiendo un espacio de suyo ya, para que nos sentemos a mirar este tema de la insuficiencia del tema del acceso a la Internet y a la conectividad a nivel nacional. Yo invito al señor presidente, doctor Ricardo Peralta, que de ya a través de la unión colegiada hagamos concreto estos reparos, ¿no? Y saquemos un documento con lo que dicen los otros notarios, lo que dijeron ayer, lo que dijo el doctor Telles, lo que estamos diciendo hoy, y poder ajustar esto, doctor Ricardo. Esto no podemos seguir haciendo así como mirando desde arriba, que las cosas pasen y que no nos sintamos como aludidos algunos, porque la gran mayoría de pronto sí se sienten aludidos, pero no nos manifestamos. Me preocupa de sobremanera. El tema que trata el doctor Manrique es de supremamente importante y de mucha, digamos, incidencia. Es decir, el tema, lo acaba de decir el doctor Telles, que para que se acaben los círculos registrales, pues, perdón, notariales, tiene que haber un cambio en el artículo 131 de la Constitución Política. Yo no creo eso, doctor Telles. Así como está, una ley puede llegar a ese tema y suprimir y centralizar el tema, doctor Manrique, como usted lo dice, el tema de los repositorios, y en un momento dado yo lo decía a una notaria que me llamó y le decía, entonces, frente a la propuesta que hacen para el tema financiero y centralizar, digamos, a través de la unión u otro organismo, ya aquí están hablando de la parte de las escrituras que presta mérito ejecutivo de la superintendencia en otro organismo. Entonces, para el caso del sector financiero, para el Banco Agrario en concreto, que tiene presencia del Estado colombiano a nivel nacional, y que los directores municipales de los municipios son autónomos para autorizar los créditos o hipotecarios. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? O sea, ellos perderían también entonces la presencia y la autonomía en sus municipios o en sus oficinas locales. No puede ser eso. O sea, eso no es así. Eso no es para pensarlo así como tan a la ligera. Eso hay que ponerle cuidado a esa situación. Si bien es cierto, buscamos que se supriman tramitomanía frente a los usuarios, que sea más oportuno, más rápido el acceso a los servicios notariales, tampoco se puede atentar contra esta situación que lo acaba de expresar el doctor Telles sobre la autonomía del sistema notarial colombiano, que está dado por ley, por un estatuto desde el año 70. Lo que pasa es que, como lo hemos dicho, este estatuto sí está sujeto a que lo modernicemos, pero no hacia los sombrerazos, perdónenme la expresión, pero eso no puede ser así. Y hay una gran población dentro del notariado colombiano juiciosa, estudiosa, que aporta ingentemente y grandemente ideas y conocimientos que puede coadyuvar a que esto mejore. Señor presidente, mi llamado de manera muy respetuosa es que nos pongamos las pilas. Esto no puede ser de almuerzos y de reuniones y palmaditas en el hombro con el superintendente u otros. No, esto es de reunión ya, de sacar un documento que acoja todas las inquietudes del notariado colombiano, sin importar las categorías que representen, sino el notariado como tal, para que esto se fortalezca y salga un documento que se compadezca de la realidad del notariado colombiano, sobre todo el notariado que estamos en los municipios más lejanos. Yo soy notario en un municipio, el último municipio del suroccidente colombiano. Aquí por un solo bostezo se va la luz, y de una vez quedamos sin internet y quedamos aislados del mundo moderno como se pretende que se implemente. Sería eso, señor presidente, agradecerle por el espacio. Preocupado sí estoy por esta situación, preocupado. Hay que ser muy diplomáticos, muy, digamos, asertivos, pero tampoco agachar la cabeza. Hay que ser también muy verticales, con razón, con respeto, pero ser verticales y exponer las cosas que están bien y las que están mal. A mí no me ha temblado la mano para acudir a la jurisdicción de este país demandando actos administrativos de la superintendencia, porque la tengo clara que han sido actos que no se compadecen con las funciones que nosotros desarrollamos a diario y las funciones que le está dada a la superintendencia. Sería eso, señor presidente, le agradezco mucho por el espacio y estamos
prestos a seguir participando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Leighton, por sus francas opiniones. De eso trata este espacio, de que se hable con franqueza, de manera directa, por supuesto, como lo ha hecho el doctor Leighton, de manera respetuosa, pero franca y directa. Entonces los micrófonos siguen abiertos para escuchar en esta audiencia pública a las diversas opiniones que por supuesto nos tienden a hacer ver que la utilización de los medios tecnológicos deben ser una herramienta al servicio del notario y no la sustitución del notario ni de la función notarial. Gracias por su intervención, doctor Leighton. Continúa con el uso de la palabra la doctora Ligia Gutiérrez. Gracias, presidente. Muy buenos días. Es la segunda audiencia. Gracias por su buena conducción. Al doctor Fernando Telles por aceptar la invitación y la propuesta que hicimos ayer. Verdaderamente su estudio ha sido juicioso y además documentado y compartido en muchas instancias. Yo quiero, digamos, resaltar dos o tres cosas de la exposición del doctor Fernando Telles. La primera es que él habla de que el proyecto respeta la autonomía de los círculos notariales. Aun cuando el doctor Fernando no lo dijo expresamente, pero habló también de la necesidad de respetar el principio de inmediación y por eso él trae en su escrito la figura de la entrevista digital o la entrevista electrónica para que el notario no pierda contacto, digamos, o no pierda dominio, no pierda presencia en las diferentes etapas de recepción, otorgamiento y extensión de la escritura. Eso significa, y le hago la pregunta al doctor Telles, repito, aunque no lo dijo, que él parte de la premisa de que es indispensable que el enrolamiento se haga en cada una de las notarías en donde más adelante se podría elevar el documento o la escritura electrónica. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, y en esto, el segundo comentario, y en esto estoy transmitiendo una petición que me hizo el día de ayer vía telefónica el notario encargado del Círculo de Aracataca, el doctor Fabián Santana, en donde hizo el seguimiento pero no alcanzó a intervenir, en donde él plantea la necesidad frente a los nuevos repositorios que se están creando de que sea la Unión Colegiada del Notariado Colombiano la que establezca el músculo tecnológico para ser el repositorio de las copias de las notarías del país y no la superintendencia. Y lo mismo para que la Unión Colegiada en el futuro se convierta en operador tecnológico para suplir a los terceros y que los dineros que se reditúen pues vayan con destino a la Unión o se reviertan a los notarios subsidiados, y en eso habrá que modificar también estatutariamente los estatutos actuales de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Yo quisiera, y esa es la segunda pregunta que le quiero formular al doctor Fernando Telles, que tiene claridad sobre el tema, es de dónde sale el tema del exótico de los depósitos centralizados de valores, que significaría que nosotros perderíamos el manejo sobre la certificación de las copias que prestan mérito ejecutivo. Si él en los contactos que ha hecho con las diferentes comisiones en el Congreso sabe de dónde sale esa propuesta de que las copias que prestan mérito ejecutivo vayan a los depósitos centralizados de valores. Y lo otro, alguien lo dijo ayer, yo creo que debe reglamentar el proyecto lo relativo al REL, porque yo en esta notaría estoy dándole cumplimiento al REL y me extrañó mucho o me causó mucha sorpresa cuando tuve la oportunidad de compartir hace 2 meses con el registrador de instrumentos públicos de la capital del Magdalena, en donde él me dice que ellos no están remitiendo la copia que se envía electrónicamente
con destino a catastro. Entonces, mire que hay un salto y tenemos más de un año de estar utilizando los servicios del REL y las copias de esas escrituras no están siendo remitidas por las oficinas de instrumentos públicos a las oficinas de catastro. Entonces, ese es un tema de mucha preocupación y remato mi intervención porque creo que muchos de los 153 participantes que hoy están conectados en esta audiencia lo quieran hacer diciéndole al doctor Leighton que también parte de la propuesta que yo hice en el consejo directivo que tuvimos el último fue no solamente desarrollar estas audiencias públicas que si no se podían presenciales fueran virtuales, pero que al final hubiese un documento que recogiera el pensamiento y sentimiento de los notarios con respecto a dicho proyecto y que ese documento sea la carta de navegación o contrapropuesta que presenta el notariado colombiano frente al proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente, y feliz día para todos los notarios. Doctor Ricardo, Muchas ¿puedo gracias. contestarle a la doctora Ligia? Por favor, Doc, por favor, gracias. Bueno, lo que voy a decir quiero que se entienda que solo sale de mí y nadie más de mí y que es, lo leí en el diario El Bogotano, las respuestas que le voy a dar a la doctora Ligia. Desde hace varios años, cuando tuvimos acercamientos con Camacol y con Asobancaria, con este tema de la escritura digital, ellos nos ven a veces como una talanquera para algunas de las cosas que ellos hacen. Tengo conocimiento que lo del repositorio para la superintendencia bancaria viene de una propuesta que hizo Asobancaria para garantizar la exigibilidad de las obligaciones que están contenidas en las obligaciones, en las escrituras que prestan mérito ejecutivo. Ese es realmente la base de dónde sale ese artículo. Sobre el tema del enrolamiento, creo que de la persona que he escuchado mayor profundidad en eso es al doctor Jorge Manrique Andrade, en que una persona previamente vaya a una notaría en Medellín o los 5 vayan a la notaría en Medellín, inscriban la totalidad de sus datos, pero el día en que se genera el documento digital, uno puede estar en Barranquilla, el otro en Bucaramanga, el otro en Cali, el otro en Santander. Realmente en ese tema sí difiero con el doctor Manrique, porque a mí sí me parece peligrosísimo que cuando estemos haciendo el documento, si cada uno está en una capital distinta y la escritura la van a hacer en Cali, pues el notario de Cali es el que está haciendo el documento digital, ¿sí? Y está interviniendo, pero las partes no están en Cali, ni están en el círculo notarial de Cali, están en el resto del país, y a mí eso sí me parece peligrosísimo, porque si yo estoy de notario en Barranquilla y me piden el favor de ir a tomar una firmita ahí en Soledad, pues estoy actuando por fuera de mi círculo notarial. Y como está en este momento el 960, pues eso generaría una nulidad del documento. Se me olvidó, doctora Ligia, anoté las dos primeras y la primera y la última. No me acuerdo de la tercera pregunta. No, creo que esas son las... Eran las dos, eran las dos. Esas las dos. La del tratamiento y la base, la invitación la está haciendo, el origen en la Asobancaria. Pues bueno, esas son. Muchas gracias, doctor. Mil gracias, doctor Fernando. Muy gentil, muy reconocidos por su participación.
Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Es que me saca el sistema. Van 14 veces que me ha sacado el sistema hoy la conectividad. Me estoy convenciendo de las dificultades telemáticas que podríamos tener el común de los notarios, el grueso, centenares de notarios de Colombia. Siguen el uso de la palabra y creo que esas serían las últimas 5 intervenciones, dada la tiempo. A las 11:30 concluiremos nuestra sesión de hoy. Mañana tendremos otro escenario para continuar. Entonces hoy van a intervenir el notario de Timbiquí, el colega de Timbiquí, el doctor Wilson Borda, el notario de Becerril, la doctora Natalia Perry y Andrés Arévalo. En ese orden me apareció a mí. Adelante, colega de Timbiquí. La planta, por favor, para ponerle voltico. Aló, aló. Buenos días. Buenos días. Muy buen día. Adelante, doctor. Adelante. Bueno, la intervención mía quiere ser muy puntual en este sentido. Creo que quede constancia de que para mí este eco de la digitalización proviene de unas políticas del Fondo Monetario Internacional que quieren implementar a como de lugar un centralismo en los archivos digitales. Por favor. Entonces, este proyecto está dejando de lado la Colombia olvidada. Este proyecto está dejando de lado estas regiones apartadas porque está solamente mirando desde el punto de vista funcional, más no desde el punto de vista integral, que tiene que ver con la persona del notario y también con las personas del usuario externo. Si el propósito es satisfacer necesidades del usuario externo, me da la impresión, obviamente, a mis sentidos, que plantear la digitalización como la solución futura para borrar de plano las necesidades de las notarías que requieren un subsidio, por favor, la planta, olvidando que estas mismas necesidades las tiene el usuario externo que reside en municipios y corregimientos con los mismos inconvenientes de afluencia energética e internet, lejos de la posibilidad de acudir a grandes ciudades. Por eso me parece importante enfatizar en hacer de las notarías de estos municipios una prioridad en recursos tecnológicos, tanto como en recursos de plantas eléctricas de alta capacidad, recursos económicos para la gasolina y observación a métodos más eficientes de conectividad. Es que no podemos ensillar sin haberle dado comer al caballo. El tema es que aquí, en Colombia, se busca hacer réplicas de modelos de otros países que sí funcionan en temas de calidad de vida y de modernidad, pero en Colombia no funciona así. Como decía el doctor Leighton y colegas antecesores, se nos va la luz, se nos va la energía cada 3 días. ¿Cómo vamos a poder cumplir con esas necesidades y esas situaciones tecnológicas? Además, si vamos a entrar a términos jurídicos, vemos que este proyecto de ley se contrapone con la misma ley, que es el decreto ley 960 del 70, que habla de los círculos notariales. Los círculos notariales, que son los que permiten que esas necesidades se cumplan dentro del principio de inmediación que para mi concepto se ve vulnerado también. Y se ve vulnerado porque el principio de inmediación se surte desde la óptica de que el notario está presente y está atendiendo al usuario externo. Entonces no podemos decir que una máquina va a entrar a reemplazarnos y va a reemplazar lo que hace la persona del notario. Esos son los comentarios. Muchas gracias, colegas. Muy buen día para todos. Muchas gracias, doctor. Muy gentil por sus opiniones constructivas y valiosas. Sigue el doctor Wilson Borda en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, buenos días, compañeros. Son puntuales las cosas que voy a decir. En primer lugar, debemos coordinar que la universalidad tecnológica exige que nos pongamos a tono. He sido víctima precisamente de este desastre tecnológico en las regiones. En el año 2016, cuando empezó la biometría, como estaba en Puerto Carreño en aquel entonces, no tuve
la conectividad suficiente y me gané un disciplinario que, pagando suficientes sumas a defensores, logré que se archivara el año antepasado. Entonces, ese de ponernos a tono con las tecnologías no quiere decir que se convierta en una cita a una acción disciplinaria, porque nos exigen, pero no nos entregan las herramientas. Se requiere que haya conectividad a nivel nacional y es un proceso que, como todos sabemos, debe ser lento y va a ser lento y no sé cuándo vaya a llegar a nuestros municipios alejados. Y muchos compañeros han hablado de la nacionalización del notariado y este decreto o este proyecto lo que está presentando prácticamente es el primer paso para que se dé la nacionalización del notariado, atentando precisamente contra la Carta Magna, porque se está contrariando la Constitución Nacional, porque allí es donde se dice que el servicio notarial es por circunscripción, por círculos. Y lo que busca también el decreto precisamente es la centralización del servicio. En la centralización del servicio, pues este le será prestado necesariamente y por aquellas notarías que cuentan con los medios tecnológicos para hacerlo. Estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con la nacionalización, estoy de acuerdo con la centralización, pero por favor, aquellas notarías de mayor producción deben ser acogidas con aportes que en realidad sopesen ese servicio que están prestando para que con esos recursos se pueda seguir aportando a las notarías alejadas. No tengamos miedo a la nacionalización, no tengamos miedo a entrar en el discurso de ingresar a las nuevas tecnologías y que haya escritura digital. Lo que sí debemos es ser solidarios y que el volumen de escrituras en las notarías que prestan este servicio digital sea reflejado con aportes. Hay que hacer un estudio juicioso para que estos aportes sean conscientes y concuerden con el ingreso que tienen estas notarías. Notarías que tengan más de 5.000 escrituras al año deben ser las que más aporten y sé que ahí es donde ellas de pronto sus gerentes no lo permiten, pero ahí es donde necesitamos el apoyo de todos ustedes, señores notarios, que desean que el servicio notarial de escrituración sea digitalizado y que se centralice. Lo pueden hacer, pero que esos recursos que ustedes perciben efectivamente sean distribuidos de manera equitativa a nivel nacional a todas las notarías de los rincones más inhóspitos de este país, a donde nunca llega la tecnología, donde estamos siempre rezagados, pero donde somos la presencia visible del Estado, entregando nuestro conocimiento y nuestro estudio a las consultas que a diario llegan. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, en el uso de la palabra, el doctor, el señor notario Becerril. ¿Me escuchan? Buenos días. Doctora Natalia. Habla Perdón, no Johanna, escucho. notaria única de Becerril. Doctora Johanna, por favor, adelante. Buenos días, colegas. Yo quisiera que en estos proyectos de ley se tuviera muy en cuenta la opinión del notariado y que nacieran del notariado. En cuanto al repositorio, a mí me parece importante que se hiciera la limitación. Siempre nos venden la idea que el repositorio se debe crear para salvaguardar el protocolo notarial. Entonces, en esos casos, sí debería tener una limitación que el protocolo solamente sirve para hacer reconstrucción de escrituras, no para expedir copias a diferentes entidades. También podría
incluirse para casos judiciales en caso que se tenga que hacer un cotejo entre las escrituras que están en la notaría, están en las oficinas de registro y están en el repositorio. Pero eso sí debe tener una limitación. Y lo digo porque cuando yo hice parte del proyecto Bacho de la superintendencia, que fue un proyecto grandísimo, ese proyecto se hizo sin presencia de los notarios y fue algo que yo siempre pedí. ¿Cómo es posible que un proyecto que inicia en notarías no va a tener presencia de notarios? La respuesta de esa época de la superintendencia fue que ellos iban a sacar una instrucción administrativa cuando ya se terminara el proyecto, iban a decir, los notarios de aquí en adelante tienen que hacer esto, esto y esto. Dentro de ese proyecto se incluía también el repositorio de las escrituras y yo les dije, bueno, si se hace el repositorio de escrituras, las copias no pueden salir de ese repositorio, porque el estatuto prevé que las copias de las escrituras tienen que salir de las notarías. Hasta cuando estuve, me dijeron que sí iban a salir de ese repositorio. Entonces, eso es algo que toca, o sea, ponerle frente de entrada. Ahora, como lo decía anteriormente, los proyectos notariales es ideal que nazcan de la unión colegiada. Y para hacer estos proyectos toca tener en cuenta la parte funcional y la parte técnica. Y ojalá en ese levantamiento de requerimientos se pueda tener notarios de diferentes partes del país, porque es que no todos estamos en las mismas condiciones y eso lo hemos dicho varios acá. Entonces, pues, si va a empezar desde cero, debe tenerse en cuenta todos esas situaciones que son diferentes. Me preocupa lo de la base de datos que se va a hacer en el caso del enrolamiento, porque allí creo que estamos todos muy pendientes de si esa base de datos va a ser por notaría o va a ser central. Y tengo una pregunta. Si yo hago el enrolamiento en una notaría para una escritura y no se va a verificar la georreferenciación o la geolocalización de en qué lugar me encuentro yo al momento de hacer el otorgamiento de la escritura, lo hago solo una vez y de ahí en adelante yo puedo seguir haciendo escrituras en esa notaría que puede ser, digamos, la 100 de Bogotá, estando yo acá en Becerril, porque eso sí sería muy lesivo para las notarías de provincia. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, doctora Johanna, muy reconocido por su intervención. Le agradecería, si es posible, que el presidente de la Comisión Tecnológica, el doctor Manrique, nos ayudara con la inquietud o pregunta que plantea nuestra colega notaria Becerril. Perfecto, doctor Ricardo, pero quiero estar seguro de haber entendido muy bien la pregunta de la doctora. Doctora, le pido un favor gigante, ¿me repite perfectamente la pregunta que me hizo? Adelante, doctora. Es sobre el enrolamiento. Sí. Si yo me enrolo en la notaría 100 de Bogotá y después regreso acá a Becerril, se supone que yo mis escrituras podría seguirlas haciendo si no se hace la geolocalización mía como otorgante. Podría hacer las escrituras de ahí en adelante en la notaría 100 de Bogotá, sin necesidad de estar en el círculo de Bogotá, en caso de que se apruebe que no se va a hacer georreferenciación. Sí, doctora, esa es justamente mi preocupación. Voy a decirlo con mucho respeto porque es una preocupación que ha generado muchísima polémica, pero mi preocupación es que el enrolamiento que se debería practicar en Becerril puede ser consumido en Bogotá. Y si le interpreto bien su pregunta, el enrolamiento que se hace en Bogotá en el entorno de un enrolamiento nacional puede hacerse uso de él en Becerril. La pregunta mía siempre ha sido, ¿quién en esa dinámica termina haciendo más escrituras? Es decir,
los enrolamientos practicados en Bogotá, en notarías de Bogotá, se consumirían en Becerril, o por el contrario, los enrolamientos que se practiquen en Bogotá, en Becerril, pueden ser consumidos a partir de ese momento en, bueno, no hablemos de Bogotá, porque creo que ya empieza a ser irrespetuoso, en ciudades capitales de los departamentos. Entonces, pues no sé si le estoy interpretando bien su pregunta, doctora, pero en un enrolamiento nacional, las ciudades capitales consumirían el enrolamiento de las ciudades más pequeñas. El tema de la georreferenciación y de la geolocalización tiene que ver con la determinación del círculo. Ya el doctor Fernando Telles Lombana ha manifestado que no está de acuerdo con mi criterio. Mi criterio es el siguiente, doctora. Que lo expuse en un documento escrito. Si 5 personas van a Becerril, el vendedor de un inmueble, una constructora, el banco que prestó el dinero para desarrollar el proyecto en Becerril, el banco que va a liberar es el banco que va a prestar la plata a los compradores, y el comprador se acercan a la notaría de Becerril y se enrolan en la notaría de Becerril. El tema en el que no está de acuerdo el doctor Lombana, y obviamente es absolutamente válido, es que yo sostengo que hasta ahí llegaba el círculo. Cuando van los 4 o los 5 y se enrolan en Becerril, ese enrolamiento es el que determina el círculo notarial. Ahora, los habitantes de Becerril después toman aviones y se van para Estados Unidos, se van para Cancún, en el ejemplo que yo puse, se van para Bogotá, se van para Medellín, y desde allá pueden firmar la escritura digital que va a quedar radicada en Becerril. Algunos tienen la duda de que eso rompe también los círculos notariales. En mi criterio, lo que determina el círculo notarial es que los 4 se enrolaron en Becerril y la escritura se hace en Becerril. Lo que no comparto es que 4 personas se enrolen en Becerril y la escritura se haga en Bogotá a través de un enrolamiento que consume los enrolamientos de todo el país. Eso es, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la claridad que ha querido brindar al auditorio y a las inquietudes de nuestra colega Becerril. Sigue el uso de la palabra la doctora Natalia Perry. Doctora Natalia. Buenos días a todos. Sí, buenos días. Bueno, en realidad, con ocasión de la pregunta de la notaria de Becerril, quisiera hacerle la claridad desde el punto de vista pues, mío. Resulta que, como bien se dijo, o como bien lo dijo el doctor Telles, en el proyecto no se toca el tema del enrolamiento, solamente se toca el tema del círculo. Y precisamente ahí lo que se está diciendo es que se presume que el servicio está prestado, que el servicio se presta en el lugar donde está el notario, ¿sí? Entonces el círculo está definido por el lugar de ubicación del notario a quien le solicitan el servicio. Digamos que esto en buena medida podría empezar a romper con el tema de los círculos, y es uno de los temas que se trató y que se dijo. Aquí el tema del enrolamiento nacional, la propuesta que hizo UNOVO era básicamente y precisamente para que no existiera esta concentración. El enrolamiento nacional lo que pretendía era que efectivamente si la gente se enroló en un sitio, pudiera acceder a cualquier notaría a nivel nacional, no solamente a la notaría donde estaba enrolado. Ahí lo que cobra mayor importancia es el tema de los círculos. Entonces, pues digamos que la ilustración que ha hecho el doctor Manrique la considero un poquito sesgada, porque hoy en día en realidad pues, lo que se está presentando es eso. Hay ciertas notarías que precisamente porque simplemente tienen la firma registrada los representantes legales de los bancos o de las constructoras en determinada notaría, entonces toda la escrituración se va para esa notaría, ¿sí?
Precisamente lo que se pretendía con el tema del enrolamiento nacional era acabar con esta práctica. Es simplemente que el enrolamiento sirva para que se pueda acceder y que esa excusa de que es que yo tengo la firma registrada en este sitio o no la tengo registrada en este sitio, pues no sea excusa para que no se puedan surtir las escrituras en cualquier notaría a nivel nacional. Pues esa sería la explicación en cuanto al tema del enrolamiento. Ahora, en cuanto a las diferentes temáticas que se han tocado acá, de las cuales tanto el doctor Reyes ha hecho una importante recapitulación, como el doctor Peralta, de lo que se dijo en la reunión de la Nacional, el oficio que remitió la seccional de Bogotá recoge gran parte de esas inquietudes centradas en cuanto a las problemáticas que presenta el proyecto de ley respecto a las copias, respecto al repositorio de poderes. Creo que en eso hay unanimidad y se podría hacer un muy buen oficio con observaciones por parte de la Nacional, recogiendo todas estas observaciones que tanto Bogotá ha hecho como notarios que han hecho un estudio juicioso del proyecto o las otras seccionales pudieran recoger. Aquí, digamos que yo sí considero es importante que se definan ciertas pautas. En su momento también se dijo, el problema no es el tema del enrolamiento, el problema es el tema de los círculos. ¿Será que hay necesidad de definir el tema de los círculos y amarrar el tema de los círculos a la ubicación del inmueble? No necesariamente a la ubicación de los usuarios, porque en ese sentido, frente a la observación hecha por el doctor Telles de que su preocupación de que la gente pudiera estar en cualquier lugar del país firmando la escritura, ¿sí? Resulta que hoy tecnológicamente pues se puede hacer, y precisamente lo que ofrecen las herramientas tecnológicas es esa facilidad de que no se tenga que estar en ese sitio para hacer el trámite de manera presencial en ese sitio. Coincido plenamente con el doctor Telles en la necesidad de la inmediación y en tantas otras oportunidades en su escrito. Sin embargo, en cuanto al tema de la ubicación o la georreferenciación, ahí es donde nos toca tratar de acompañar los avances tecnológicos con el tema del servicio notarial. ¿Por qué? Porque la gente puede estar ubicada en cualquier sitio, y la idea también de este tipo de servicios es esa, que se pueda utilizar estos servicios independientemente de mi lugar de ubicación, pero tenemos que de alguna u otra manera garantizar el que se esté prestando, respetando el tema de los círculos. Entonces, por eso fue que de alguna u otra manera también dijimos, bueno, es necesario más bien repensar el tema de los círculos y amarrar el tema de los círculos de otra manera, y de pronto eso sí generaría un mayor número de escrituras para las notarías pequeñas o las notarías de sitios apartados. Adicionalmente, pues también se había dicho, y como el doctor Andrés Iber lo planteó, de tiempo atrás habíamos hecho alguna propuesta en relación con los aportes por parte de las notarías que hacen un mayor número de escrituras o de cuantías más superiores, para que haya una mayor cantidad de aportes al fondo cuenta especial. Entonces, digamos que la forma de controlar la concentración de las escrituras no necesariamente es con el enrolamiento. La forma de controlar la concentración de la escrituración es a través de otros mecanismos, es imponiéndole a la gente que haga unos mayores aportes de acuerdo con sus ingresos, pienso yo, o poniendo que haya, que las escrituras se realicen en el lugar donde están ubicados los inmuebles, o amarrándolo al tema de la circunscripción territorial de las oficinas de registro, o de otra manera. Pero el tema de la concentración de las escrituras no es un tema que dependa del enrolamiento. Ese tema se controla es a través de otros mecanismos. Entonces, pues creo que esa era la claridad que quería hacer, porque de pronto ha habido una tergiversación o un malentendido en cuanto a este tema, y pienso pues que es este el escenario donde están todos los notarios a nivel nacional,
que se debe definir y sobre todo es el tema del círculo notarial o los mecanismos que se deban implementar para evitar la concentración de la estipulación. Era esto lo que quería decir. Muchas gracias por el tiempo y por su paciencia. Muchas gracias, doctora Natalia. Muy gentil por su intervención y aportes y claridades que brindan a tan difícil y espinoso tema para el notariado. Son las 11:30 de la mañana, por supuesto, con tiempo había levantado la mano el doctor Andrés Arévalo. Concluimos con la intervención del doctor Arévalo de esta audiencia pública. Adelante, doctor Andrés. Querido presidente, doctor Peralta, y queridos notarios, que ya hay bastantes en esta audiencia, me encanta que esta audiencia haya crecido. Me quería pronunciar sobre el enrolamiento electrónico, pero ya la doctora Natalia Perry lo ha dejado bien claro, y además la preocupación de la doctora Joana de Becerril, que se afianzó con la respuesta que le dio el doctor Manrique, porque efectivamente, como lo plantea el doctor Manrique, sí puede haber monopolización y concentración de escrituración si se le permite a una persona que se haya enrolado en Bogotá firmar desde Becerril. Lo que quiere precisamente evitar el enrolamiento nacional es que en Becerril esa persona se presente a la notaría en ejercicio de su principio de rogación, se identifique biométricamente y pueda firmar en Becerril, y no que tenga obligación de estar firmando en la notaría 100 de Bogotá. Eso solo para afianzar ese tema que ha generado toda especulación de que los círculos se acaban. Eso es mentiras, porque el hecho de que exista un enrolamiento nacional no tiene por qué acabar los círculos. Todo lo contrario, fortalece los círculos, porque los usuarios podrán presentarse en el lugar en donde se encuentren residiendo. Quiero también exaltar la presentación que hizo el doctor Fernando Telles, porque me pareció supremamente brillante y abarcó los diferentes temas. Y en eso yo quiero hacer hincapié en lo que siempre he manifestado en la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, y es que el protocolo digital, tanto de lo físico como de las escrituras electrónicas, debe estar en cabeza de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Y la plataforma para dimensionar todo lo que tiene que ver con el enrolamiento nacional debe estar en cabeza de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. ¿Por qué? La circunstancia de que el protocolo pueda estar en diferentes entidades, tal como lo ha dejado muy claro el doctor Telles, nos limita a los notarios. Y por eso, en un artículo que estoy proponiendo para la ley y que envié el día de ayer, advierto que la matriz, la original, es solo la que está en el notario que autorizó la escritura pública, no la que puede estar en distintos sitios, y la que tiene el valor y la eficacia probatoria es la que existe en esa notaría. Y estoy totalmente de acuerdo con la inmediación. Eso lo hemos manifestado precisamente para evitar que podamos terminar nosotros sucumbiendo ante las tecnologías, y es que la inmediación es importante. Los poquitos actos notariales digitales que hemos realizado, hemos contado con ese principio de la inmediación a través de Teams, la plataforma de Microsoft, lo que nos permite no solamente demostrar, no solo que participó en esa audiencia, sino que tuvo la capacidad, de acuerdo al 1502 y al 1508, y que no existe error, ni fuerza, ni dolo en ese negocio jurídico que se pudo realizar. Nosotros lo que más hemos realizado son matrimonios civiles virtuales, y sobre cada matrimonio, obviamente solicitando la aprobación de los recién casados, se realiza una audiencia y ahí manifiestan ellos su voluntad de contraer matrimonio y de que no existe presión ni existe impedimento legal para contraer este matrimonio. De manera que sí es importante tener en cuenta el control de legalidad, el control de inmediación, y lo más importante que fortalecemos con este tema digital
a mi juicio, es lo que tiene que ver con la matricidad, que es otro principio del notariado latino, y es que debemos tener un protocolo digital y un protocolo físico. Qué pena, porque ya sé que ya todos están listos para salir de esta reunión. Les ofrezco mi abrazo fraterno y que la sigan pasando muy bien. Mil gracias, doctora Arévalo, también por sus aportes. Pido anticipadas disculpas por las 23 interrupciones que he tenido de conectividad en el día de hoy, pero afortunadamente logramos concluir nuestra segunda audiencia pública, donde hay valiosas conclusiones, pero el tema está todo por discutirse, todo por desarrollarse. Un proyecto que seguramente cuando se cuenta con todos los medios, herramientas tecnológicas, conectividad, fluido eléctrico, sería muy fácil de realizar, pero tenemos que tener en cuenta que este proyecto se está desarrollando en Colombia. Coloquialmente siempre se dice, se aplicaría, por ejemplo, en Cundinamarca y no en Dinamarca. Pero nada está cerrado, debemos ir discutiendo estos importantes temas. Agradezco la participación y la masiva intervención, participación de más de cerca de 150 notarías vinculadas en la jornada de hoy, y mañana a las 10 de la mañana continuaremos con nuestra tercera audiencia pública. Muchas gracias y feliz día a todos.